Espero pues que en este día todos tengamos buena disposición para escuchar la predicación del Evangelio de Jesús. Es un privilegio que nos corresponde tener nosotros hoy la palabra de Dios, la Biblia, y que podamos llevarla a cualquier lugar aquí en este país. Que podamos disfrutar de poder leerla y de edificarnos a través de ella. Para mí realmente me gustaría que nadie tuviera máscaras, tapabocas, para ver las sonrisas, porque sé que en sus corazones aquí, cuando estamos aquí, nos encanta sonreír cuando nos vemos. Yo voy a invitarles a abrir en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y en el capítulo 16 ustedes van a buscar el versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. Busquen el versículo 13 hasta el versículo 28, estaremos leyendo del 13 al 28. Dejen sus Biblias allí abiertas, ¿ok? Primero quiero compartir algunas cosas importantes. Yo quiero traerles hoy un reto. Un reto. ¿Saben lo que es un reto, verdad? Es algo que tenemos que tomar o dejar. Es algo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si se nos está llamando a que hagamos ese reto. Si en nuestro corazón está el deseo de hacerlo, vamos a hacerlo. Y cuando se tiene algo en la mano para hacer, no se suelta. Si he decidido hacerlo, no lo suelta. No importa las circunstancias, las calamidades, no importa los problemas, no importa los altibajos. Yo me agarro de eso y sigo adelante hasta completar el trabajo. Porque sé que muchas cosas pueden surgir, muchos problemas pueden surgir, pero si tengo un reto, tengo que iniciarlo y terminarlo. Y este reto es para que la iglesia bautista hispana Jesús el Buen Pastor sea la iglesia que Dios quiere tener. Que sea esa iglesia que Dios quiere tener. Voy a mencionar a lo largo del mensaje que este local donde estamos es nuestro campamento. ¿Ok? Es el campamento. Aquí venimos por lo menos una vez por semana. Todavía es una vez por semana, no vienen más. Solamente una vez por semana. Aquí venimos una vez por semana y algunos dicen, bueno, voy a cargar las baterías. En este local nos sentimos cómodos a pesar del distanciamiento, a pesar de que tenemos que usar un tapaboca para protegernos del COVID-19, a pesar de haber cambiado tantas cosas en relación a nuestra adoración dominical. Nosotros estamos dispuestos a estar viniendo para seguir adelante. Recuerden entonces, recuerden eso, no lo olviden a lo largo del mensaje, este es nuestro campamento. Este es nuestro campamento. No estoy hablando de un campamento como Choco Spring, como un campamento de ese tipo. Estoy hablando como un campamento que tiene que ver con el hecho de que en la antigüedad y cuando el Señor Jesucristo había la idea de que había acciones dentro del campamento, o sea, dentro de la ciudad y fuera de la ciudad, fuera del campamento. ¿Ok? Entonces, pero hoy lo vamos a traer a nuestra realidad, a nuestra realidad. ¿Ok? Cuando venimos aquí, realmente nosotros estamos organizados para una misión que el Señor Jesucristo dejó. El Señor Jesucristo dejó la misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y antes de involucrarnos en esta misión individualmente, pienso que es importante cómo esto afecta a la iglesia como una comunidad de fe. No cómo me afecta a mí de manera individual, sino cómo nos afecta como comunidad de fe. ¿Cómo afecta esto a la iglesia del Buen Pastor como iglesia?
Iglesia, el cristianismo no es individual, no se puede vivir de manera individual, no, nunca jamás. El Señor Jesucristo nunca enseñó a vivir el cristianismo de manera individual. No es así como el cristianismo está en la Escritura. En el cristianismo todos trabajan juntos, todos van por el camino, una jornada juntos, haciendo discípulos a todas las naciones. Y de eso se trata todo esto. Así que vamos a ver en la Escritura algunas cosas tales como que la iglesia puede hacer lo mejor para organizarse y cumplir la misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y fíjense que estoy poniendo la palabra de todas y no a todas, de todas las naciones, ¿ok? Porque tal vez a todas las naciones quizás ni a ninguna podamos salir de aquí. Pero de todas las naciones, aquí en los Estados Unidos hay todo el mundo, es de todas las naciones. Este es un país que reúne a todos en gran cantidad, son inmigrantes. Por lo tanto, desde que se fundó este país hasta el día de hoy, se ha compuesto de muchos inmigrantes y por lo tanto los inmigrantes ya están aquí. Aquí están los budistas, aquí están los musulmanes, aquí están los cristianos, aquí están los católicos, aquí están los hinduistas. Aquí hay una cantidad de personas que ni nos imaginamos. La iglesia de Blue Hill en una oportunidad hizo una tarea de alcance cuando salían del culto todos los domingos. Habían grupos que salían a hacer alcance por la 280. Estoy hablando de la iglesia americana. Y ellos se encontraron con personas en la 280 con negocios establecidos que venían de lugares donde ellos menos se podían imaginar, que tenían idiomas que jamás habían escuchado. Así que tenemos personas aquí cerca de nosotros que son de todas las naciones. Y de esto vamos a tratar todo lo que vamos a tratar hoy. Y es importante saber qué significa para Jesús como cabeza de la iglesia esta situación. ¿Cómo se hace? ¿Qué pasó? Vamos a empezar a ver cómo Jesús lo ve. Vamos a verlo como Jesús lo toma inmediatamente en el capítulo 16, que nos da, Jesús hace algunas preguntas y obtiene algunas respuestas. ¿Ok? Voy a leer de mi versión, capítulo 16, y vamos a estar del versículo 13 al versículo 28. 13 al 28. Yo quisiera que se pusieran de pie, no es para hacer una gimnasia, pero es que no sé cuánto va a durar el mensaje y tienen que estar sentados, pero trataré de que sea lo más corto posible, pero que llegue todo, esa es la idea. Versículo 13, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era Jesús el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a los discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te pueda suceder. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra bendice nuestras vidas.
ella trae toda la bendición que tú quieres darnos. Por eso nos las presentas para que la estudiemos, para que la analicemos, Señor. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Espíritu Santo de Dios, abre nuestros corazones y nuestros ojos para poder ver lo que tú tienes para nosotros y el reto, Señor, que tú traes hoy para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Muchas gracias. Iglesia, como le dije anteriormente, el cristianismo no es individual. Todos juntos, repito, debemos caminar en esa jornada. Tenemos que ir y tenemos que andar exactamente todos juntos. Nadie debe separarse para hacer cosas que no son las que son pertinentes a la iglesia. En este pasaje de la Escritura quiero que veamos los 4 aspectos no negociables de una iglesia. 4 aspectos que no tienen negociación. Yo siempre digo que hay cosas que se pueden negociar. Uno puede llegar a una iglesia y negociar algunas cosas tales como las prácticas, ¿ok? No se levantan los brazos, sí se levantan los brazos, no se hace esto, sí se hace aquello. En cuanto a práctica se refiere, pero en cuanto a doctrina no hay negociación. La doctrina es sagrada, está puesta allí. No podemos nosotros negociar con la doctrina. Es imposible. Yo no negocio con ninguna doctrina. Pero en este caso, ¿verdad? Se trata de cumplir una misión y son aspectos que tampoco son negociables, ¿ok? Y si los vamos a hacer como una comunidad de fe, debemos hacerlo juntos, como iglesia. Todos estos aspectos no negociables giran alrededor de la persona de Jesucristo y gira alrededor de la persona de Jesucristo como el rol que tiene Jesucristo como cabeza de la iglesia. En primer lugar, iglesia, algo que no es negociable, debemos conocer a Jesús íntimamente. Íntimamente. Yo no voy a pedir que nadie levante sus manos para que me diga nada, pero piense usted dentro de sí, ¿realmente yo conozco a Jesucristo íntimamente? ¿Qué quiere decir eso de conocer íntimamente a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Es la pregunta, de manera íntima. Fíjense bien, iglesia, fíjense bien. Jesús se encuentra en la región de Cesarea de Filipo. Él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? El Hijo del Hombre es un término que Jesús usa para referirse a él mismo a través de los evangelios. Creo que esto lo expliqué yo en otra de las predicaciones anteriores en cuanto a mayordomía. Sus discípulos entonces empiezan a responderle lo que ellos han oído. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Es probable que alguno de los discípulos también se preguntaría eso a sí mismo y en vez de decirle, mira, yo creo que tú eres Elías, le dice, unos dicen, para salir del paso. Aquí hay una confusión de quién es Jesús. Algunos piensan que Jesús es una buena persona. Dicen que Jesús es una buena persona y que estoy seguro que Él lo es. Hizo cosas muy buenas. Miren, hoy también la gente se hace esa misma afirmación y se hacen la misma pregunta. ¿Quién es Jesús realmente? La gente dice, Él es bueno, Él hace grandes cosas, pero ¿realmente saben quién es Él? ¿Realmente están seguros de saber de quién se trata? Depende de lo que creas, de quién es Jesús. Esto va a determinar en tu vida todo acerca de cómo vas a seguir a Cristo. De acuerdo a cómo tú pienses cómo es Él, esto determinará cómo le vas a seguir. Él es un buen maestro, entonces lo seguiremos de esa manera, como un buen maestro. Lo escucharemos en algunas de sus cosas, le seguiremos solo en esas cosas, lo iremos a escuchar el día domingo en la iglesia o lo veremos con algún predicador a través de la televisión. Él nos ha enseñado bien, y que tiene buenas ideas. Le prestamos atención los domingos en la mañana cuando nos habla y luego de todas maneras vamos a vivir nuestra vida como nosotros querramos. Luego vamos a casa y llega el día lunes y tengo entonces que empezar a vivir la vida como yo quiero vivirla.
Hay quienes se figuran que Jesús es un personaje imaginario, que lo han creado en su mente, que muchas personas los crearon y los cristianos lo tienen solo en su mente. Un Jesús quien está contenido en nuestro materialismo y en nuestro individualismo, y pensamos que Él está de acuerdo con que vivamos como nosotros hayamos decidido vivir y con que vivamos por las pautas que el mundo nos dice que vivamos. Es muy fácil crear un Jesús como yo quiero que sea o quien yo quiero que sea. Hay muchos que quieren experimentar todo lo que tiene la vida cristiana. Entonces tenemos que trabajar en la fe que necesitamos y tener sentimientos correctos y hacer todas las cosas para poder seguir a Jesús de la manera correcta. Hermanos, hermanas, amigos, amigas que están aquí presentes, no se trata de cuánta fe tengamos, escuchen eso, no se trata de cuánta fe tengamos, sino se trata más bien de cuál es el objetivo de mi fe. ¿Cuál es el objetivo de mi fe? Mi fe, ¿a quién apunta? ¿Conoces tú bien el objetivo de tu fe? ¿Conoces tú bien tu fe, que tu fe apunta a lo indicado? Permítame darle una ilustración. Si vamos en un avión y todos los que estamos aquí cabremos en podemos entrar en un vuelo de un avión bien grande. Y ese avión está a más de 10,000 pies de altura y se empieza a caer. Y va en picada y se empieza a caer. Miren, no importa, hermanos, de cuánta fe usted tenga, no importa, el avión se está cayendo, indefectiblemente va a llegar al suelo. Solo importa en quién tienes puesta tu fe. ¿En quién tienes puesta tu fe? Si todos vamos juntos o vamos mezclados con otro tipo de personas, la fe va a variar mucho de uno a otro. Ahora, usted puede tener mucha fe en su vida cristiana, pero si está puesta en el Jesús equivocado, perderá por completo la perspectiva. Perderá el objetivo, porque el Jesús que usted tiene es un Jesús equivocado. ¿Qué nos dice la Biblia de quién es Jesús? Esa es la pregunta de este momento. El objetivo de la enseñanza central de la Biblia debe ser nuestro objetivo, y el objetivo es no es tener una gran fe. El objetivo de la Biblia no es que tú tengas una gran fe. El objetivo de la Biblia y nuestro objetivo es que tengamos una fe en un gran Dios, en un gran Salvador, en un gran Maestro. Ese es el objetivo. No importa el tamaño de tu fe. Jesucristo dijo en una oportunidad que si tu fe fuese del tamaño de un grano de mostaza, eso era suficiente para mover montañas. Qué poderosa sería la fe tan pequeña que yo pudiera tener en ese gran Dios que mueve las montañas. No es que yo mueva la montaña, es que yo tengo un Dios que mueve las montañas. Amén, iglesia. Así que tener un poquito de fe, iglesia, un poquito de fe en un gran Dios, aleluya. Eso es lo que necesitamos. Había una vez un predicador, un evangelista que viajaba, ustedes saben cómo es, de un país a otro, haciendo campañas evangelísticas, hablaba en diferentes lugares. Un día, cuando salió de un evento, una persona lo abordó, iba a su lado y le preguntó esto: si usted viaja todo el tiempo, ¿cómo sabe que su esposa es fiel con usted? Wow, eso es una pregunta delicada, ¿ok? Él le dijo: yo sé que mi esposa es fiel conmigo. Eso para mí no es un problema. Y mientras el predicador seguía caminando, esa persona le seguía preguntando: ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué hace para usted estar seguro de que ella es fiel cuando usted se va? Yo solo sé que ella es fiel conmigo, le respondía el predicador. Y cuando el hombre le preguntó lo suficiente, nuevamente le dijo otra vez: bueno,
Lo que pasa es que usted es un hombre con una gran fe. Pero él le respondió, yo no soy un hombre con una gran fe. Yo soy un hombre con una gran esposa. ¿Eres tú una mujer o un hombre con un gran Dios? Aquí vemos una gran diferencia entre tener mucha fe en un Dios pequeño o tener poca fe en un gran Dios. Les voy a mostrar por la palabra de Dios la imagen verdadera de Cristo, quién es Él. Si usted puede ver quién es Cristo, eso va a cambiar y transformar su vida hoy. Con solo un poquito de fe, quiero que usted sepa quién es Cristo. Hoy, quienes se han retirado de la misión por causa del COVID-19 y todas las iglesias han empezado a abandonar la evangelización y todo aquello, solamente están dentro del campamento. Solamente viven dentro del campamento. No les importa lo que pasa fuera del campamento. O sea, viven dentro del worship hall, o sea, dentro del salón de la adoración. Ya no muestran a Cristo. Miren, y si yo llego a ser así algún día, yo dejaría este trabajo. Ya yo no continuaría predicando. Si eso me sucediera a mí de tener que abandonar la misión, ya no lo haría. Ya no lo haría. Es más, le indicaría a ustedes que si yo llego aquí con esa situación, ustedes se paran y se van porque yo no sería creíble ya. Tenemos que predicar a Cristo. De lo contrario, el Espíritu Santo no estará entre nosotros. La presencia del Espíritu Santo no se demuestra con los grados de espiritualidad. Yo soy mucho más espiritual que mi hermano fulano. No. No se muestra con que usted tenga tantos dones y talentos. No se muestra con emociones. No se muestra con preciosas alabanzas o tantas cosas que tratamos de mostrar para decir que tenemos nosotros al Espíritu Santo con nosotros. No se muestra tener que hacer una arquitectura cada domingo de un servicio y que quede bien bonito el servicio para que todos nos vayamos contentos a casa. La presencia del Espíritu Santo se demuestra cuando glorificamos el nombre del Señor y lo tenemos en alta estima cuando realmente conocemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así evidenciamos que sí tenemos el Espíritu Santo con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Repito, toda la música, toda la palabrería, todos los bellos templos que pueden existir son en vano si Cristo no es el centro de nuestra fe, si Él no está al control de todo. El objetivo que de cada domingo no es ir al templo, no es entrar al campamento y tener buenos sentimientos y llorar porque la música es linda. El objetivo es buscar a Jesucristo dentro del campamento. Iglesia preciosa, novia del Maestro, amén. Para glorificar a Cristo y honrarlo y experimentar un cambio como resultado de todo esto, debemos conocer a Jesucristo íntimamente. Lo debemos conocer por quién es Él. Pero además, debemos confiar en Él completamente. Debemos poner en Él nuestra confianza completamente. Al volver al pasaje, vemos al Señor Jesucristo que está preguntando a los discípulos, ¿quién creen ustedes que soy yo? Pedro se levanta como líder de los discípulos y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace una confesión de fe. Eso es una confesión de fe. Una confesión de fe no es que una persona repita una oración para entregarse a Jesucristo. Eso no está mal. Puede convertirse en su confesión de fe. Pero una confesión de fe es algo que sale de adentro, que la persona lo expresa. No importa las palabras que diga, simplemente confesó que Jesucristo es su Señor y su Salvador. ¿Con qué palabras Pedro lo dijo?
lo que dijo fue, nosotros sabemos que no eres solamente Juan el Bautista. Eso es prácticamente lo que está diciendo Pedro. Nosotros sabemos que no eres Elías. Jesús, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y de esa manera ellos comenzaron ese diálogo. Qué manera tan interesante cuando Jesús se sentaba con sus discípulos y trataba de sacarles una conversación. Y le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló ningún mortal. Eso te lo reveló el Espíritu Santo, mi Padre te lo reveló. Y ahí empieza la conversación. Estos dos versículos últimos de la conversación son algunos de los versículos más divisivos de la historia del cristianismo. Porque al final le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Porque este es uno de los pasajes que realmente divide a los evangélicos y a los católicos. Se nombraron a los católicos aquí adentro. Teníamos tiempo que no los mencionábamos. Porque la Iglesia Católica dice de que este pasaje fue cuando Jesús instituyó a Pedro como papa, como el papa, para poder hablar como el líder de la Iglesia. Cuando Benedicto I tomó el cargo de papa, ellos piensan que él es el que continúa la línea del papado, o la línea de Pedro. Y la pregunta aquí realmente es, ¿quién es la roca en este pasaje? ¿Es Jesús? ¿Es Pedro? ¿Quién está a cargo allí de ser la roca? Y es que por eso que la Iglesia Católica le da tanta importancia al Papa. Y quiero decirle que yo no creo que la iglesia debería ser construida en mí o en alguna otra persona viviente. Yo creo que la iglesia es construida en el fundamento que es Cristo. Que ese es el fundamento de la iglesia. ¿Quién es el arquitecto de la iglesia? El arquitecto, el constructor de la iglesia es Jesús. Jesús dijo, yo soy aquel quien va a construir mi iglesia. Yo voy a construir mi iglesia. Sigamos adelante para poder poner esto más claro. Ahora, le voy a decir lo que significa la roca, pero vamos a partir del punto de que el arquitecto de la iglesia es Jesús. Ahora simplemente vamos a pensar quién es la roca. ¿Quién es la roca? Pero vamos a poner nuestra mente en Cristo, única y exclusivamente en Cristo, no en Pedro. Desde el Antiguo Testamento tenemos referencia de esto. En el libro de Isaías, capítulo 28, versículos 16 y 17, si quieren lo anotan por allí, dice el Señor, por tanto el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Quiere decir que la piedra que estoy poniendo ahí es para juicio de aquellos que no quieren creer que esa piedra es el Hijo del Dios viviente. En el contexto de Isaías, o sea, cuando hablo de contexto es porque todo libro, toda escritura, todo pasaje tiene un contexto histórico, cultural, político, social, económico. Hay una cantidad de cosas que tenemos que estudiar en el contexto para poder entender por qué se dicen las cosas de esa manera y por qué están allí. En el contexto Dios habla de los burladores jactanciosos de Judá y promete enviar la piedra angular, su precioso hijo, que proporcionará la base firme para sus vidas, tan solo si confían en él.
Dios tuvo misericordia aún de los burladores. Dios tuvo misericordia aún de toda esa gente y le manda la roca, la piedra que es Jesucristo, para que ellos edifiquen sobre ella sus vidas. Y les da esa oportunidad. ¿Lo toman o lo dejan? En el Nuevo Testamento, esto es en el Antiguo, ahora en el Nuevo Testamento la metáfora de la piedra angular continúa. El apóstol Pablo desea que los cristianos de Éfeso conozcan mejor a Cristo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, le dice Pablo, sino que son conciudadanos de los santos, conciudadanos de los santos, y son miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Creo que leí bien, esperen para ver. Vamos a ver si no me equivoqué. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Pedro mismo. No, es Jesucristo mismo. No es Santiago, no es Pedro, no es Mateo, no es Lucas. Bueno, Lucas no fue apóstol. Pero no fue ningún hombre, no fue ninguna mujer, no fue ningún animal que se adoraba en cualquier época. Todavía los adoran. En Jesucristo, dice Pablo. Y dice que en Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien construido va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Anoten eso, Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 21. Además, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6, dice lo que Isaías dijo siglos atrás. Pedro dice que Jesús es nuestra piedra angular. Es escogida y preciosa para Dios. La piedra angular también es confiable, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Crees tú en la piedra que es Jesucristo? En todo edificio, aún en el día de hoy, se pone una piedra en una de las esquinas de la base del edificio. A esa se le llama piedra angular. Esa piedra angular que se pone en el edificio es justamente para que todos los albañiles, el ingeniero, los arquitectos, etcétera, se vayan fijando de ella, porque todo tiene que ir saliendo de ella. Todo descansa sobre esa piedra, las medidas perfectas y todo lo demás. Entonces, no es solamente una piedra que soporta encima algo, es una piedra que lleva la medida correcta de lo que se está haciendo. Si no se coloca esa piedra, no tendremos un buen edificio. No importa de quién se trate, no importa qué título se ostente, no importa cómo se haya titulado, si es pastor, si es reverendo, si es profeta, si es apóstol. Jesús dice, yo voy a construir mi iglesia. Yo voy a construir mi iglesia. Y quiero que busquen conmigo en Juan capítulo 6, a partir del versículo 37. Juan 6, 37. Y vamos a usar todo este versículo, ¿verdad? Y luego daremos un paseo por el libro de los Hechos. Juan 6, 37. Vamos a ver si yo lo puedo sacar de aquí mismo, porque para que vean cómo está en la versión que yo uso. Juan 6, 37. Dice así la palabra del Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Esto lo dice Jesús. Y el que viene a mí no le echo fuera, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que él me dio, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Lo resucite en el día final. Y dice el versículo 40, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué poderoso!
qué poderoso. Le resucitaré en el día final. Aquí Jesús está diciendo, en otras palabras, yo estoy en el negocio de buscar hombres. Yo estoy en el negocio de buscar mujeres. Yo estoy en el negocio de buscar jóvenes y jovencitas para que crean en mí. Eso es lo que yo hago. Esa es la voluntad de mi Padre. Ahora, con este fundamento en los evangelios, vamos a buscar entonces el libro de los Hechos, capítulo 2. Este es el principio de la iglesia, el libro de los Hechos, capítulo 2. Es aquí donde la iglesia del Nuevo Testamento comienza. Capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice la palabra de Dios, y voy a ir pasando por ella encima, que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos vivían asombrados de los milagros que los apóstoles estaban haciendo, todas las señales que ellos hacían. Todos los creyentes vivían con el pensamiento de que estaban juntos y que todo lo que tenían era de todos, para así con sus bienes mitigar las necesidades de toda la iglesia. Miren, iglesia, no dejaban de reunirse en el templo, y cuando está hablando del templo no está hablando de este templo, está hablando del templo de Jerusalén, donde iban y se reunían allí. Estamos hablando de los primeros cristianos en Jerusalén. Pero también iban de casa en casa partiendo el pan, o sea, compartiendo el pan con alegría, comían juntos, con generosidad, alababan a Dios, disfrutaban de la estimación de todos los demás que no eran creyentes porque estaban haciendo lo correcto. ¿Y qué dice al final? ¿Y cada día qué? Cada día Dios Padre, el Señor Jesucristo, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto era, si no se vive una comunión, quizás ahora cambia, la vida nos ha cambiado mucho desde ese momento, a través de las guerras, de las pestes, de todo lo que ha pasado, las culturas, el adelanto, la tecnología, y hoy con este COVID, pero no debemos dejar de centrarnos en estas verdades. Ok, ahora tal vez no nos podamos reunir como quisiéramos, grupos pequeños, y comer juntos después de tener un estudio bíblico. Pero vamos a hacerlo de otra manera, ¿verdad? De tal forma de que mantengamos viva la llama y podamos todas las semanas vernos, compartir y reunirnos, aunque no podamos comer juntos. Cada quien comerá en su casa. Pero la realidad es esa, hermanos. Esa es la verdad. Ahora bien, ¿quién está construyendo la iglesia aquí en el versículo 20, en el capítulo 2? ¿Quién está añadiendo personas? Jesús. Jesús, vamos a ver, despiértense un poco. ¿Quién? ¿Cómo se llamaba ese señor? Jesús. Jesús estaba añadiendo. Jesús sabe cómo construir su iglesia, mas nadie lo sabe. No necesitamos leer un libro de crecimiento de iglesias para imaginarlo cómo hacemos. Y hay muchos libros de crecimiento de iglesia. Hay muchos líderes que comparten muy buenas conferencias al respecto. Pero miren, tampoco vamos a pensar que cada matrimonio debe empezar a tener muchachos, ¿verdad? Para bautizar los chiquiticos y así que la iglesia vaya creciendo. Esa no es la idea, esa no es la idea. Eso no es creer en Jesucristo. Eso es poner la fe en el materialismo, poner la fe en nosotros mismos. Jesús tiene todo bajo control. Él construye su iglesia por su gracia. Él construye su iglesia por su gracia. No es algo que nosotros lo podemos hacer. No es algo que hagamos nosotros. Dios, para obtener la gloria, añade gente a la iglesia, porque el único que da gracia y obtiene la gloria es el gran yo soy y más nadie. Yo doy la gracia para obtener la gloria. Eso no es ser mezquino. Eso no es ser mezquino. Jesús no es mezquino simplemente porque nosotros tenemos que darle a Él la gloria por la gracia que Él nos ha dado.
Otro pasaje que me gustaría compartir con ustedes ahora mismo es Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 5. Vayamos allí, un poco más adelante, Hechos capítulo 9. Allí es cuando Saulo de Tarso pide unas credenciales especiales, ¿verdad? Unos salvoconductos para poder pasar a Damasco y empezar a recoger a todos los cristianos, a la gente que se llamaba del camino, así era como le decían, y llevarse las presas a Jerusalén para hacer con ellos lo que ellos quisieran. Pero allí yo les estoy contando, no les estoy leyendo, pero ustedes están leyendo con esa intención que él tenía, de repente, ¡pum!, un gran rayo de luz rodea a este hombre, cae al suelo, y entonces la luz le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué pasa? Está asustado, evidentemente. Todos nos asustaríamos si nos pasara una cosa así. Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no le está diciendo, ¿por qué persigues a mi iglesia, Saulo? ¿Por qué quieres acabar con los cristianos? Él está diciendo, ¿quieres acabar conmigo, Saulo? Él está diciendo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí, Saulo? Saulo salió, está tomando a los creyentes, los está poniendo en prisión. El Señor le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás persiguiendo a mi pueblo? ¿No le dice eso? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Hermanos, esas personas a las cuales Pablo perseguía en ese momento, y no sé si es el caso de la iglesia Jesús habló en pastor, y eso espero que sí, que sea el caso, ellos eran uno en él. Ellos eran uno en Cristo. Eran el pueblo de Dios, así como cantamos nosotros ese canto, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Realmente somos el pueblo de Dios. Decimos en un canto, somos el pueblo de Dios, pero realmente estamos creyendo que lo somos. Ellos pertenecían a Jesús. Eran el cuerpo de Cristo, hermanos míos. Ellos eran su novia. ¿Somos la novia? A Jesús se le hace daño cuando se le hace daño a su cuerpo y hasta uno solo de sus miembros. Y lo más increíble de todo esto es que somos nosotros muchas veces los que hacemos el daño. El daño sale muchas veces desde dentro del campamento. Desde dentro del campamento. Pertenecemos a Él. Él nos quiere usar para proclamar su palabra y para avanzar en el reino hasta el día final, cuando Él regrese a este planeta nuevamente. Y nosotros confiamos en Él para poder hacer estas cosas. Confiamos en Él como iglesia. Y confiamos en Él con nuestras propias vidas. Iglesia Jesús el Buen Pastor, novia del Mesías, amén. Para glorificar a Cristo y honrarlo y experimentar un cambio. Como resultado de esto, en primer lugar, debemos conocerlo íntimamente. En segundo lugar, no solamente lo debemos conocer, tenemos que saber quién es Él. Debemos confiar en Él completamente. Pero algo que se nos está olvidando, en tercer lugar, debemos proclamarlo con valentía. Debemos proclamarlo con valentía. Y es allí donde llegamos al punto de la roca. Para resumir la discusión, ¿quién es la roca en Mateo? Algunas personas dirán que es Jesús refiriéndose a Él mismo. Presten atención a esto. Algunas personas dicen, lo que pasa es que en ese momento Jesús le dijo, tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra, Petrus, que en griego quiere decir pequeña piedra. Tú eres Petrus, pero sobre esta roca, mírame a mí. Eso no me consta. No me consta. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. A ver qué pasa. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, ¿por qué? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo.
Jesús es el fundamento de la iglesia. En eso hemos quedado hasta ahorita. Primera de Corintios 10, donde Pablo amonesta a la iglesia contra la idolatría, y quiero referirme a los versículos 2 y 4 solamente, 2 al 4, donde dice: todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube, en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Entonces, ¿quién es la roca? A ver, Jesús es la roca. Por aquí escuché. Jesús, no se preocupen por el tapaboca. Díganlo simplemente. Jesús es la roca. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, cuyo principal piedra angular es Jesucristo mismo. Dice que Él es la piedra angular. Así que sabemos definitivamente, díganlo conmigo, sabemos definitivamente que Cristo es la roca. Sabemos definitivamente que Cristo es la roca. Otras personas dirán que le está hablando, o sea, primero él le dice sobre esta roca, dicen algunos, pero otras personas dirán que le está hablando profunda y personalmente a Pedro. Él es la roca en quien esta iglesia debe ser construida, Pedro. Yo podría decir, basado en el contexto de este pasaje y en lo que vemos en la extensión del libro de los Hechos, que es un poquito de los que tienen estas dos opiniones, obviamente Pedro no puede ser lo suficientemente fuerte en ese momento cuando Jesús lo dice. Y vemos eso después de la escena. Quiero decir que cuando Pedro le dice, cuando Jesús le dice eso, y Jesús dice que él tiene que morir, que él tiene que ser entregado a morir, se le acerca a Pedro y le sale con una barbaridad. No digas eso. Y el mismo Señor le dice: aléjate de mí, Satanás. Entonces, esa es la roca. Esa es la roca, un hombre inseguro, un hombre que no tenía toda la confianza en que Jesús podía hacer lo que él quería. No es la roca. Yo no construiría, si yo fuera Jesús, yo no construiría mi iglesia sobre Pedro nunca. Jesús tiene todo bajo control. A partir de ese momento y mucho antes, Él hace esto solo por su gracia. Mejor dicho, no solo por su gracia, sino a través de su propio pueblo. Note que Jesús dice a Pedro: aquí, quien sabe que va a ser uno de los principales líderes de la iglesia. Miren, habían 3 líderes entre los apóstoles. Eran Santiago, Juan y Pedro. Esos eran los 3 líderes que había entre los apóstoles, y Pedro era el líder principal. Los 3 líderes del círculo íntimo del Señor. En Hechos, desde el capítulo 1 al capítulo 10, Pedro es el líder de la iglesia. Es en esta roca que voy a construir mi iglesia. No es en la roca que Pedro. Hermanos míos, hermanas mías, es en la confesión que Pedro dijo: tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dice: sobre esa confesión yo voy a construir mi iglesia. Es sobre la confesión, no es sobre la persona. No es sobre la persona. Él va a construir su iglesia, pero no lo va a hacer basado en programas. Él va a construir su iglesia, pero no lo va a hacer basado en nuevas técnicas. Él va a construir su iglesia, pero no lo va a hacer incluso basado en tener un buen sitio web y una buena música. Todas estas cosas son buenas, pero Él va a construir su iglesia a través de vidas cambiadas, a través de la confesión de fe. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que vendrás, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, Jesús, el Hijo del Dios viviente. Cuando usted predique a alguien el Evangelio, llévelo a que confiese eso. Llévelo a que confiese eso. Diga: entrégate al Señor. ¿Quieres entregarte al Señor? Sí. Y que levante su mano y que diga:
Yo confieso que he creído hoy en Jesucristo, que es la roca de mi salvación, que es el Hijo del Dios viviente. Esta es una confesión que las personas aman, que las personas aman mucho. Debemos conocerlo íntimamente, iglesia. Debemos confiar en Él completamente y debemos proclamarlo valientemente en nuestra cultura. Y finalmente, debemos obedecerlo con sacrificio. Obediencia sacrificial. Al leer el final del pasaje del versículo en Mateo 16, vemos que Jesús dice estas palabras. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, escuchen, nosotros tenemos que ser discípulos, porque la misión del Señor Jesús a la iglesia fue ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es la misión. Entonces todos ustedes, mi persona y los hermanos de otras iglesias y los que están allí escuchándonos por las redes, que son hermanos en Cristo, son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia. La vida ha sido salvada por causa de quien tiene la salvación. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la encontrará. Jesús llevó un madero para ser crucificado. ¿Llevas tú el madero? No el de Jesús, el tuyo. ¿Llevas tú el sacrificio de tu propia vida? ¿Estás dispuesto a ser sacrificado? Como Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse y de hecho lo hizo por ti, por mí. La obediencia es sacrificial. No es una opción. No es si llueve o no llueve. Los carteros aquí en los Estados Unidos y en cualquier otra parte del mundo, me imagino, tienen un eslogan que no importa si hay tormenta, no importa si hay agua, no importa si hay nieve, no importa si hay verano, no importa lo que esté pasando, la correspondencia debe llegar. Los Boy Scouts dicen siempre listo para servir. Están listos. Estamos listos nosotros en cualquier momento para poder hacer un sacrificio de obediencia por Jesús. Pero antes de responder esta pregunta, nuestro sacrificio debe ser tan fuerte, tan profundo, tan grande, que debe llevar gloria a Jesucristo. Debe llevar gloria a Jesús. Cuando rendimos nuestras vidas, ya no se trata de nosotros nunca más, no se trata de nuestros sueños, no se trata de nuestros planes, no se trata de nuestras ambiciones, todo será acerca de Él. Todo se trata acerca de Él. Cuando Él es exaltado, nuestro sacrificio es su gloria. Su gloria nos lleva a nuestra plena satisfacción. Cuando glorificamos a Dios nos debemos sentir satisfechos de que lo estamos haciendo. Cuando Dios es nuestra pasión, cuando Él es quien nos guía, cuando Él es nuestra motivación día tras día, entonces su gloria iguala nuestra satisfacción. Estamos más satisfechos cuando Él ha sido honrado, cuando Él ha sido glorificado por nosotros. Y es por eso que las personas que sufren persecución allá en otros países que no son como al principio dije, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad de poder tener Biblias abiertas. Allá en aquellas ciudades del Medio Oriente, al otro lado del mundo, donde se están plantando iglesias cristianas, el llevar el evangelio es causa de persecución y muerte. Y ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Su satisfacción, la satisfacción de esos hermanos y hermanas está fundada o fundamentada en la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Tenemos que obedecerlo con sacrificio.
con sacrificio. Y nada más. Y nada más. Y yo los animo a experimentar lo que se supone que es la vida. Yo los invito a que postren sus vidas y que puedan experimentar esa vida. Iglesia, yo los invito. Jóvenes y estudiantes que están aquí presentes, atención. No se dejen llevar por las drogas, por la bebida, el sexo, y dejen a un lado todo eso que es la imagen de la popularidad y las cosas para las que el mundo ve como importante. Yo no les estoy llamando a rendirse al gozo que puedan tener ustedes como adolescentes, no. Como jóvenes mayores, no. No los estoy llamando a que vivan sin gozo en este sentido. A lo que les estoy llamando es a sacrificar lo que trae el gozo supremo, no el gozo material o el que tenemos acá. Si quieren sentir lo que Dios quiere que experimenten jóvenes como adolescentes, entonces póstrense y experimenten la vida de hacer discípulos de todas las naciones. Es allí donde se encuentra el gozo y la satisfacción. Esa es la tarea que Jesús nos puso como misión. Y todo joven, toda jovencita, adolescente, debe cumplir con ello. A los hombres y mujeres adultos que se encuentran aquí ahora, a los ancianos. Sus vidas no serán construidas en base a sus trabajos. Sus vidas no serán construidas en base a sus carreras. Sus vidas no serán construidas en base a sus profesiones. Sus vidas no serán construidas en base a un sacrificio sobrehumano, trabajando más de las 24 horas en el día sin tomar aire ni tiempo. Sus vidas no serán construidas en base al dinero. Caballeros y damas presentes, sus vidas no serán construidas en base a sus ahorros, en base a los bienes que puedan lograr para asegurar su jubilación. Y cuando le animo a poner en práctica la misión fuera del campamento, lo estoy animando a experimentar lo que realmente cuenta al fin de nuestras vidas como personas ya maduras y ancianas. Así que lo que realmente cuenta al fin de nuestras vidas es que nuestro sacrificio nos llevará a nuestra satisfacción. Y esto es lo que Dios ha dispuesto, porque nuestro sacrificio es para nuestro bien, debido a que Dios ha sido glorificado a través de nosotros. Y es allí donde se encuentra nuestra máxima satisfacción. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor Jesucristo, pon en nuestras vidas hoy el ánimo de conocerte más, de conocer más tu carácter, tu persona, tus pensamientos, para que podamos decir que nuestra mente es la mente de Cristo. Porque nuestra mente nunca será la mente de Cristo si yo no pienso como tú piensas, Señor Jesús. Señor Jesús, queremos pedirte como iglesia, acá, como la iglesia Jesús el Buen Pastor, que tú, Señor, nos fundas a todos como uno, como debemos ser en la misión que tú nos has dejado. Y que vivamos tan alegres de poder hacer y de poder llevar adelante tu proyecto, que es el tuyo, y no el de personas especializadas escribiendo libros o dando charlas y conferencias. Tu iglesia, Señor, se va a edificar sobre el fundamento de hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el trabajo misionero. Y no creceremos, Señor, si no lo hacemos. Y nos conformaremos en quedarnos dentro del campamento, porque fuera del campamento hay mucho trabajo que hacer. Ayúdanos a enfrentar con valentía el presentar el evangelio
a todas las nacionalidades. Ayúdanos a llevar el evangelio en primer lugar a los latinos que de habla hispana, no importa de qué país sean, pero que nos entienden porque hablamos el mismo idioma. Ayúdanos a hacerlo con el distanciamiento social, ayúdanos a hacerlo con la máscara, ayúdanos a hacerlo de manera personal, Señor, porque sería la mejor manera. Pero también podemos utilizar las redes, Padre, para hacer que el evangelio llegue. Pero no dejar a la gente allí, porque tenemos que hacer las discípulas de Cristo. Y eso no es simplemente la conversión. La conversión implica el crecimiento de esa persona. Por eso es que es un sacrificio trabajar para ti. Pero eso es lo que esta iglesia debe hacer. Eso es lo que cada iglesia cristiana aquí en Alabama debe hacer. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos dando el impulso, pero también el entendimiento. Y que podamos entender tu palabra y hacerla como es debido. Muchas gracias, Señor. Yo no voy a hacer, Señor, un llamado. Yo no voy a hacer un llamado desde el púlpito. Ya el llamado lo hiciste tú a través del mensaje. Aquí hay hombres y mujeres listos para evangelizar y discipular y para enseñar a otros a hacerlo. Yo sé que los hay. Úsalos, Señor. Ellos se dejarán usar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden quedar parados. Vamos a